Desde que tenía 5 años mi jefe se fue, güey. O sea, nos abandonó porque pues mi mamá era un alcohólico, güey. Mi mamá lo abandonó, lo mandó a la chingada. Y desde entonces no hemos necesitado nada de él. Ni mi hermana, ni mi mamá, ni yo, güey. Eh, y hace poco, o sea, después pasado, sí crecimos, güey. O sea, pasaron muchos años. Hace poco, como que le entró esta onda, como no sé si cristiana o no sé qué pedo, güey, de voy a regresar y voy a redimirme con mi familia, ¿no? Obvio, yo nunca le he contestado al teléfono, pero mi hermana, güey, que no sé qué le picó, güey, sí ha salido con él, sí lo ha visto, sí lo ha perdonado, güey. Y la verdad estoy muy decepcionado de mi hermana, güey, porque, pues, no necesitamos nada de ese güey. Quiero como preguntarles, güey, ¿por qué mi hermana es así o por qué, o qué está pasando, güey? Porque claramente esto pasa por algo y no sé por qué, güey. Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta. ¿Qué opinas, mi querido? Pues yo no entiendo la pregunta, pues sí, tu hermana es distinta a ti, no tiene tanto rencor en su corazón y ya lo perdonó. Yo más bien te preguntaría a ti qué chingados te pasa que quieres mandar sobre la vida de tu hermana y decidir qué está bien y qué está mal para tu hermana cuando ella no te ha impuesto que perdones a tu papá. Sí, o sea, creo que ahí tiene que ver un poquito por cómo lo platica. Creo que hay como una alianza con la mamá, como... Sí, una lealtad. Como que siente es que es muy clásico que creemos que a veces que entre papá y mamá uno salió perdiendo y nos aliamos con esa persona y buscamos como cuidarla, reivindicarla, ser sus defensores, ¿no? Y lo triste es que al hacer esto nos perdemos de nuestros dos papás porque a final de cuentas con uno lo estás cuidando y el otro lo estás atacando, güey. Entonces te quedas un poco como sin apoyo, entonces yo diría que eso te pasa por pues estar parentalizado con tu mamá, güey, o triangulado con tus papás, güey, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay un cacho de estar triangulado con los papás, también hay un cacho como de quererle imponer cosas a la hermana que no le corresponden. Sí. No, o sea, creo que el ejemplo al revés te servía verlo como si tu hermana a huevo quisiera que perdonaras a tu papá, ¿no? Tú dirías, pues no está bien para mí. Entonces, ¿por qué tú le quieres imponer que ella no lo hable, ¿no? Es como, pues las historias son distintas, las heridas son distintas, los rencores son distintos, la lealtad con tu mamá es distinta y si tu hermana está bien para ella estar en contacto con tu papá, pues está bien para ella. Sí, creo que hay una parte en la cual pues claramente la hermana lo ve de una forma distinta. Yo me preguntaría, ¿qué ve tu hermana, güey, que tú no ves como para hacer eso? Independientemente si estás listo o no estás listo, como un poquito como ponerte en este lugar de decir, ¿cuál es la motivación de ella? A lo mejor no va a ser la misma motivación que yo voy a tener en la vida, pero eso te puede llevar a tener un poco de empatía como para poder entender que ella lo hace por algo distinto, porque es diferente a ti. Porque si no, lo que puede empezar a pasar es que te vas a distanciar de tu hermana, güey, y eso no es bonito porque al final de cuentas, si tanto tiempo han estado unidos y tanto tiempo han estado como cuidándose y apoyándose, pues tener una distancia por una diferencia que además no tiene que ver nada contigo realmente, güey, pues está muy fuerte. O sea, entonces ahí sí creo que es como un poquito, eso te pasa también como imponer o por irrespetuoso, o como diríamos, como... Sí, por no aceptar las diferencias. De hecho, eso nos pasó a ti y a mí. Ajá. ¿No? Cuando tú te empezaste a reconciliar con papá, yo me encabroné y era como, no, güey, tenemos que estar con mi pobre e inocente madre que ella no ha cometido ningún error en la historia. Y luego al revés, ¿no? De hecho, yo me distancié de mi mamá y tú estabas cerca y pasó al revés. ¿No? Sí, Entonces, sí. Creo que creo que hay una parte donde es normal que quieras mostrarle algo distinto a tu hermana, pero la forma hace toda la diferencia. Y sí, y también creo que a tu hermana le debe de dar culpa, güey, porque pues sí es difícil, ¿no? Como saber que sí se puede y ver que no puedes, ¿no? Entonces, tenle paciencia. Y creo que también otro punto importante ahorita que hablaba de nosotros, creo que es importante entender que aunque es el mismo papá, no es la misma persona con una y con la otra. Entonces, no sé si tú has intentado acercarte a tu papá y contigo reacciona distinto. Eso pasa con Fabio, conmigo y con mamá, ¿no? Mi mamá es una con Fabio y es otra conmigo. Y el acercamiento para mí con mamá es mucho más difícil porque conmigo tiende más fácil la violencia, hace una serie de cosas como distintas de las que hace con Fabio. Entonces no sé si también eso te pasa un poco y es por un lado tu hermana aceptar la culpa de que tiene un papá distinto y tú pues tocar el dolor de pues sí, yo tengo otro papá. Y reconocer un poco la diferencia y como ponerte en paz con que de alguna forma el juicio que estás teniendo
probablemente lo estás teniendo con una alianza con tu mamá, entonces primero yo valoraría eso, porque es ver a mamá fuerte y ver que mamá toma sus decisiones. Y además mamá en este caso ganó, güey. O sea, mamá se quedó con ustedes y estuvo muchos años con ustedes. Y eso a veces se nos olvida. O sea que no es un peso, es una ganancia el criar a alguien, el tener a alguien cerca, el tener hijos que son tus aliados, es una ganancia. Y a veces se nos olvida. Y un poquito como ponerme en paz con qué es lo que yo quiero con mi papá. Independientemente de mi mamá, independientemente de la historia, hoy con su actitud, con su visión, qué está bien para mí y aprender a ser respetuoso contigo. Sí. Muy bien. Mándenos sus casos, chavos. Si tienen alguna idea, algún comentario, algo que quieren platicar de este tema o de otros temas, díganos por redes sociales. Si no están de acuerdo con nuestra opinión, también miéntenoslas. Es completa y absolutamente bienvenido. Y pues nos veremos en nuestro capítulo de Eso te pasa por, en su versión Te decimos por qué te pasa. Este audio está hecho en Output Podcast.